Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay muchas bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Y si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con algo muy especial para ustedes, mis queridos Sagitarios. Quiero que hagas una pregunta en este momento, en este instante. Cualquiera que sea tu pregunta, hazla ya en 1, 2 y 3. Y vamos a responder tu pregunta en sí o en no. Vamos a ver, la pregunta que tú hiciste, tu respuesta es, bueno, espérate que sé, sí. Es sí, un rotundo sí. Mira, porque salió la mejor carta. Es un súper sí. Sí aclamado. Es tu respuesta. Bueno, ahora vamos con un mensaje súper especial para ti de parte de tus hadas y de parte de tus maestros ascendidos. Te estás diciendo, esta es la carta de los tronos, que te lo mereces, que lo construyas, que ya es momento de que tú recibas tu premio. Eso que tú tanto has estado esperando, bueno, viene ya mismo para ti. Ahora vamos a ver qué nos dicen los maestros ascendidos en el día de hoy. Mira, ella es Isis y te dice: Isis, tus sueños, visiones y metas se están convirtiendo en realidad. Mantente totalmente enfocado. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo me enfoco en mis metas, en mis proyectos, o escribir hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos a comenzar nuestras lecturas. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Si esta lectura no resonó contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives tu campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, también que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Quiero comenzar la lectura del día de hoy con mis parejitas. No importa si estás en contacto cero, y también podría ser una lectura en espejo. Tu persona especial es alguien que te ama desde hace bastante tiempo, ¿cierto? Es una persona que te quiere mucho, mucho, pero la verdad en este momento tiene ciertas dudas si seguir o no seguir contigo. Es una persona a la cual ha tenido que enfrentar bastantes problemas y dificultades por estar a tu lado. Es alguien que realmente yo diría que inclusive se está cansando de la situación que está viviendo a tu lado. Es alguien que ha estado esperándote desde hace mucho, mucho tiempo. Bueno, vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Bueno, que salgan ustedes dos de estos problemas y dificultades que están viviendo en este instante, porque la verdad él o ella lo están viendo como color de hormiga brava. Yo digo que es, o sea, que lo está viendo bastante complicado. Es una persona que espera que tú logres resolver todo eso. Dice que se siente solo, que se siente sola en esta situación, que la verdad no le ve ninguna salida, que piensa que tú en lugar de soluciones le ves más y más problemas a la relación que ustedes están viviendo en este instante, que si él o ella te dice azul, tú le dices negro o verde o blanco, que no se ponen de acuerdo absolutamente para nada en este instante. Es una situación que lo tiene bastante angustiada esta persona, y pensando muy seriamente en si terminar o no terminar la relación de ustedes. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, los problemas pueden estar continuando, ¿ya? Y ya la cuestión se podría convertir en algo bastante desesperado, bastante angustioso. Va a haber uno de ustedes dos que va a entrar en depresión, y la situación es que la depresión también no les va a permitir ni tomar buenas decisiones ni ver las cosas con ningún tipo de claridad. La situación podría estarse complicando bastante entre ustedes dos, pero las cartas me dicen que a pesar de todo, que a pesar de las circunstancias, ustedes no deberían de perder la esperanza, que la cuestión es de ser más prudentes el uno con el otro, de fijarse
de definir qué es lo que quieren ustedes con esta relación. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. La verdad es que es cuestión de hablar, es cuestión de compartir, y para que la relación de ustedes logre avanzar definitivamente, porque de lo contrario, bueno, yo no le veo como que casi ni pies ni cabeza a esta relación que ustedes están sosteniendo en este preciso momento. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles el día de hoy. Te dicen que recojas paz del pasado, que se fijen bien, que te fijes bien tú, qué fue la relación de ustedes en un pasado, qué fue lo que les enamoró, qué es lo que los tiene a ustedes ahí juntitos. Bueno, eso es lo que ustedes deben mirar. Sí, sí, todos cometemos errores, todos cometemos faltas, pero todo se puede arreglar. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, la cuestión es que cuando el uno va, el otro viene. Cuando el uno dice más, el otro dice menos. Bueno, pónganse de acuerdo, porque el tarot egipcio me dice que ese es el problema de la relación de ustedes. No poderse poner de acuerdo definitivamente con lo que quieren realmente con esta relación. Vamos a ver qué nos dicen los maestros ascendidos el día de hoy. Me dicen que vayas más allá, que ustedes deben ir más allá, que se deben atrever mucho más allá de lo que se han atrevido hasta ahora con esta relación. Definir algo, decidir algo y confiar el uno en el otro. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las hadas el día de hoy. Que ya dejen el pasado atrás. Lo que pasó, ya pasó. Ya no se pongan históricos, no histéricos, sino históricos. Que dejen ese pasado atrás, sí, muy doloroso, muy todo lo que les haya podido suceder, que se hayan hecho el uno al otro, pero si están juntos, bueno, que sea para estar bien, que no sea para estarse peleando, para estar rivalizando el uno con el otro y para estarse más bien molestando que estarse beneficiando. Una pareja es para crecer, una pareja es para aprender, para avanzar y no para estancarse y no para convertirse el uno y en el otro en verdugos. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo tomamos una decisión firme y avanzamos. O escribir hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con mis solteritos. Vamos a ver mis sagitarios solteritos. ¿Qué me le dicen a ustedes el día de hoy las cartitas? Bueno, hay cierta situación que requiere mayor prudencia de parte de ustedes. Es una situación difícil, pero que me dicen las cartas que no pierdas la confianza en ti mismo y que no pierdas la esperanza, porque vas a poder salir de esa situación. Tal vez se demore un poco más de lo que tú puedes estar creyendo, pero la situación viene a tu favor. ¿Me disculpas por la lluvia, por favor? Ya vamos a terminar. Bueno, también me dicen las cartas el día de hoy que lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, que deben tener cuidado con su depresión, con la cuestión esta de que se sientan tristes si ya llevan mucho tiempo de esa manera. Bueno, que es tiempo de buscar ayuda en este instante, en este momento, para que eso no se me les convierta en algo crónico, en algo realmente grave, en algo totalmente serio. También me están diciendo las cartas en este momento que hay como discusiones entre personas del entorno de ustedes. Bueno, es una situación de la cual ustedes tienen que, ¿cómo les digo?, llegar a acuerdos con personas. Tal vez debas dineros, tal vez hay situaciones personales por arreglar. Hazlo definitivamente, para que esto no se te convierta ya en un dolor de cabeza, como en algo que insalvable, ¿no? Todo tiene solución, todo tiene una salida, pero tienes que hablar, hay que hablar. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles el día de hoy. Que cuides tu equilibrio mental, lo que te estaban diciendo las cartas también el día de hoy. Cuida tu equilibrio mental, por favor. Si ves que llevas con una presión ya varios días, semanas, bueno, es momento de buscar ayuda espiritual. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, que en cuestiones de dinero llega algo maravilloso para ti. Llega algo que tú tal vez no habías estado esperando. Y bueno, esto llega como a salvarte la vida en muchos aspectos de lo que estés pasando tú en este momento. Bueno, los maestros ascendidos te están diciendo que a pesar de que tú te estés sintiendo tan mal, que tal vez tu vida se vea como tan oscura, que hay personas que están peor que tú y que necesitan en este momento una voz amiga, necesitan una mano amiga, y que tal vez tú ayudando a estas personas, tú también recibas una ayuda. Y las hadas te dicen que te desconectes,
para que te recargues, para que vuelvas a tomar energía, para que puedas tomar mejores decisiones. Angustiado, deprimido, desesperado, desesperada, yo te digo que no vas a poder tomar ninguna buena decisión. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo busco mi equilibrio mental, emocional, espiritual y tomo las mejores decisiones. Te mando un abrazo gigante, mi querido Sagitario, y vamos para adelante como el elefante. No te me apachurres, por favor. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante me preguntan por su economía. Vamos a ver qué me les dicen con relación a la economía, las cartitas el día de hoy. Bueno, viene algo muy positivo para ti. Tal vez hay alguien que no te estaba diciendo como que la verdad con relación a cierto negocio, a cierto trabajo, bueno, a cierta inversión o dinero que tú estabas esperando, pero tú sales adelante de esto, tú descubres toda la verdad, tú descubres toda la realidad. Las cartas me están diciendo que es momento de que te atrevas a algo nuevo, a algo totalmente diferente. Los ángeles te dicen que los sueños te hablan sobre el futuro. Está pendiente en los días próximos. Bueno, ¿a qué sueñas? Porque ahí vas a recibir una revelación importante, no solamente para tu economía, sino con relación a tu vida en general. Te dice el tarot egipcio: mucho cuidado con las peleas con personas de tu entorno económico o de estudio o de trabajo o de inversiones. Hay personas que te van a querer a ti sacar de casillas para poderse aprovechar de esa situación. Vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos el día de hoy, qué pidas y qué vas a recibir. Es el momento, ya pide en este instante aquello que necesitas, no solamente con relación a tu economía, sino también en tu vida en general. Y las hadas te dicen que te perdones, que definitivamente te perdones a ti mismo y que perdones a esas personas que te han hecho daño. Bueno, el perdón no siempre significa reconciliación, el perdón significa que tú te descargues tu alma, tu ser, de aquello que te está pesando tanto con respecto a otras personas. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo me perdono, yo perdono a mi ritmo y avanzo, y pide, porque en estos días se te va a dar. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos Sagitario. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero mucho, Sagitario, y los espero en una próxima oportunidad.